Iniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 202, segmento número 5. Recordamos la etiqueta de la semana: en Venezuela manda el pueblo. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción de este segmento número 5, siempre lo dedicamos a solidarizarnos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que siga solicitando la eliminación definitiva de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre nuestro país por querer ser libres, independientes, soberanos y autodeterminados. Esa es la razón de las sanciones, esa es la razón de las medidas coercitivas unilaterales, esa es la razón del embargo económico. Ya está bien, $1 billón quizás hemos perdido ya. 5, monómero, acciones, inversiones en Aruba, en la refinería Isla, inversiones en Petrojamaica, 31 toneladas de oro en Londres. ¿Cuánto más quieren ustedes que perdamos? Bueno, ustedes tienen el monopolio de la asfixia de nuestra economía, pero nuestro pueblo sigue resistiendo feliz gracias a las políticas sociales, económicas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Aquí tenemos: Banco Central de Venezuela amplía cono monetario vigente con incorporación de 2 nuevos billetes. Las nuevas piezas de bolívares 200 y bolívares 500 comenzarán a circular paulatinamente. Estos nuevos billetes vienen a complementar el actual cono monetario para cumplir con los requerimientos de la economía nacional. Las 2 nuevas especies monetarias tienen en su adverso la imagen de la trilogía del libertador Simón Bolívar y en el reverso la imagen en conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. Bueno, la política monetaria del país contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 318, que es potestad del Banco Central de Venezuela. No podemos hablar aquí de que estamos emitiendo billetes con valores faciales superiores a los que teníamos por temas de inflación, porque en estos primeros 7 meses tenemos inflación de 1 dígito aún y crecimiento económico. Es la razón de acuñar moneda, de acuñar dinero fiduciario por el tema de la actividad económica. Aquí tenemos, vamos a pedir un video, un supuesto o un supermercado donde todo se paga en oro. Me llamó la atención este video, por eso lo traigo aquí a nuestro programa Visión Global Más Plus. Este supermercado es el supermercado más raro al cual he entrado. Todo, pero todo se paga en oro, en gramos de oro, señores. Esto sucede en el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, en donde está el 4.º yacimiento de oro más grande del mundo. En este pueblo, miles de habitantes trabajan en las minas de oro. La moneda que se maneja es el oro, así que todo se paga con oro. Desde la gasolina para tu auto hasta una cerveza. Cuando vas al supermercado, así se ve la caja, con una balanza para pesar el polvo de oro exacto. Por ejemplo, estas compras me valieron 1.125 gramos de oro. Un gramo es el equivalente a $68. ¿Alguna vez te imaginaste poder comprar unos huevos con oro? Tenía otro video de inmediato para hacer un solo comentario: el apocalipsis del dinero fiduciario. Cada vez más bancos centrales cambian dólares por oro. Vamos al video y regresamos con el comentario para estos 2 videos. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, citadas por el diario financiero japonés Nikkei, muestran que las reservas de divisas denominadas en dólares estadounidenses y bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzarán el 58,9% en 2024, muy por debajo del 70% de hace 2 décadas. Así, por ejemplo, India compró unas 19 toneladas de oro solo en el primer trimestre de 2024, alcanzando un total de 841 toneladas. Al parecer, tras haber aprendido las lecciones de las amargas experiencias de Venezuela, Rusia y Libia, en relación con los riesgos de almacenar activos de los bancos centrales en países extranjeros, la India ha trasladado recientemente unas 100 toneladas de sus reservas de oro del Reino Unido de vuelta a sus arcas nacionales.
El video muy curioso, un supermercado donde todo se paga en oro. No debe ser el único supermercado allá donde están las minas de oro. Nosotros tenemos en el arco minero del Orinoco suficiente oro. Somos uno de los primeros 5 países con reservas de oro del mundo. Creo que el segundo. De todas maneras, bueno, hay verdadero respaldo, porque el oro es oro. Tiene un precio como un commodity internacional, la onza Troy, y por lo tanto los bienes y servicios ahí se están comercializando en oro. Dato curioso, es preferible tener respaldo en oro o pagar en oro que tener dólares. Fíjense lo que está pasando aquí en el segundo video, el apocalipsis del dinero fiduciario. El caso de la China, está comprando oro con todos los dólares que tiene, porque primero los dólares están en decadencia ya, la dolarización global de la economía, que ejerce el 85% del consumo de energía de gas, de petróleo, de carbón, que se utiliza en el mundo para motorizar la industrialización de las naciones, contaminando. Además, se transan a través de la divisa del dólar. El dólar no tiene respaldo. El patrón oro desapareció en 1971, la política monetaria desplaza al oro y pone al dólar sobre dólar, y ellos tienen la máquina de producir los dólares. Bueno, aparte de que corren el riesgo que si no les cae bien el régimen de un país, lo embargan y le congelan los fondos y le hacen como le hicieron a Rusia. A Rusia habrá sus problemas, porque no solamente le congelaron los fondos, sino que gastaron los intereses y como que están gastando también los fondos que le congelaron, los millones, creo que 200.000 millones de dólares, igual como hicieron en su momento con Muammar Gaddafi allá en Libia. Venía un año antes el general Gaddafi de prestarle a Inglaterra 200.000 millones de dólares, al año se los confiscaron todo. Bueno, entonces ¿quién va a querer tener dólares en cualquier banco del mundo? Ni empresa, ni país, ni nada. Por eso viene la moneda fiduciaria o digital de los BRIC. Para eso están ahí las grandes naciones, miembros de los BRIC como la India, cambiando o deshaciendo, comprando oro a diestra y siniestra ahí para no tener reservas. Esa fue una política. Ustedes recuerdan aquella vez el presidente Chávez que dijo, no, si me vas a congelar nuestros activos, entonces empezó a traerse todo el oro que habían en los bancos de la Unión Europea, en los Estados Unidos de Norteamérica, y los venezolanos apátridas se asombraron. Debió haberse traído todo ese dinero que tenemos al exterior, haber comprado oro y oro y oro, y tuviéramos ahorita galpones sobre galpones en Venezuela cargados de oro. Bueno, eso está pasando en el mundo. Vamos a pedir un video aquí. Venezuela fue formalmente admitida en el acuerdo de facilitación del comercio internacional. Venezuela fue formalmente admitida en el Acuerdo de Facilitación del Comercio Internacional de la Organización Mundial de Comercio, lo cual significa una reducción del 14% en los costos del comercio exterior y una mayor competitividad para la industria nacional. La entrada de Venezuela a este acuerdo busca facilitar el comercio mediante políticas y medidas destinadas a reducir los costos y tiempos del comercio exterior. Además, permitirá una simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros, lo que permitirá el aumento de las exportaciones venezolanas. Si te interesa este tipo de contenido, comenta aquí. Bueno, una contradicción pareciera, ¿no? Ahí está Venezuela firmando ese acuerdo que le favorece un 14% de descuento y lo hace mayor, o lo hace más competitivo, ingresando aquí en este acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Hace rato no escuchábamos nada de la Organización Mundial del Comercio. Si eso favorece a la economía venezolana, bueno, está bien, pero nosotros estamos bloqueados, estamos sancionados, más de 900 y tantas medidas coercitivas unilaterales, y que firmemos nosotros acuerdos con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, vamos por buen camino. Vamos a pedir otro video. Venezuela se destaca en el sector agrícola. Venezuela se destaca en el sector agrícola. Gracias al apoyo gubernamental ha priorizado la agricultura, ofreciendo créditos, asistencia técnica y facilidades para la inversión. Además, Venezuela cuenta con una fuerza laboral altamente capacitada en todas las etapas de la producción agrícola, un recurso difícil de encontrar en otros países de la región.
La ubicación geográfica privilegiada del país permite una amplia variedad de climas y suelos fértiles, favoreciendo el cultivo de diversos productos. Venezuela también cuenta con una sólida infraestructura que facilita la producción, distribución y comercialización. A diferencia de otros, el país puede abastecer sus necesidades alimentarias con producción nacional. Estas ventajas únicas convierten a Venezuela en el destino ideal para los inversionistas del sector agrícola en Latinoamérica. Venezuela es la joya agrícola de la región y se perfila como el destino ideal para invertir en el sector agroindustrial. Si deseas saber cómo invertir en el sector agroindustrial, déjanos tu comentario en el DM. Bueno, ahí está Venezuela floreciendo. Nosotros estamos garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria. Casi el 97% del consumo nacional de alimentos se produce aquí en Venezuela. Tenemos vastos territorios. Nosotros aquí hemos hecho trabajo de todo, de todas las maravillas de que son las corporaciones, que ya hemos discutido aquí, debatido en varios rubros, pero que hemos llamado al final a Venezuela como la corporación geoeconómica que lo tiene todo para todo. Ahí está una muestra. Nosotros ya estamos en capacidad de mantenernos ante cualquier conflicto, ante cualquier embargo, ante cualquier sanción. Aquí estamos consumiendo venezolano, creando venezolano, hecho en Venezuela. Bueno, vamos ahora sí a pedir visión económica global. Visión económica. Sigue ahí, no termina visión económica global. Bueno, en esta parte de este segmento número 5 nosotros tratamos temas de interés, de actividad económica, rubro por rubro, industria por industria, sector por sector, tanto actividades económicas locales, regionales, nacionales y globales. Nosotros desde la semana pasada iniciamos en 3 programas lo que hemos llamado la historia del petróleo en Venezuela. La semana pasada hicimos la parte 1, esta semana vamos a hacer la segunda parte y la semana que viene hacemos la tercera parte de esta historia que me enamora a mí, en verdad, el tema de la historia petrolera en Venezuela, por las bondades, las desventajas y las contradicciones que ha traído la producción petrolera para nosotros durante estos 120 años más o menos, 109 años, desde el reventón del Sumaque. Nosotros la semana pasada vamos a destacar aquí algunos temas puntuales para retomar. Ahora nos va a tocar 1944, 1976, es decir, todo el periodo de lo que pasó aquí en Venezuela en cuanto a la industria petrolera. Nosotros habíamos hablado de que el petróleo fue descubierto por allá por 1853 en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, pero no fue sino hasta 1859 en la ciudad de Dustelville, en Pensilvania, cuando se explota ya industrialmente el petróleo en los Estados Unidos. Y bueno, y los ganaderos, los granjeros, pasaron de ser agricultores campesinos a ser grandes poseedores de petróleo, y allá en los Estados Unidos, por supuesto, la ley los favorecía en cuanto a cualquier pozo de petróleo o yacimiento de petróleo o gas que encontraran en su subsuelo. Bueno, solamente pedían la solicitud, la permiso y pagaban sus impuestos y ya. Aquí en Venezuela sabemos de petróleo desde 1883, allá en el estado Táchira. Revienta o había ahí a flor de piel un pozo de petróleo de muy baja producción, pero ahí en el campo La Alquitrana, en la hacienda La Alquitrana, en el estado Táchira, se funda y se da la primera concesión de petróleo en Venezuela en 1889. A partir de ese año nosotros somos conocidos ya con una muy incipiente o muy artesanal industria. Se procesaba aguas abajo el querosén, que alumbró gran parte del estado Táchira. Una vez terminada la guerra de federación y sigue el caudillismo, llega a Caracas el andinismo, la revolución libertadora comandada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Había sido asesinado Joaquín Crespo, el presidente Andueza Palacio abandona el continuismo y
Cipriano Castro mete preso al Mocho Hernández y se instaura una dictadura en Venezuela de 37 años, de 1902 a 1935. El binomio Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez. Para 1808 habíamos dicho que llega la empresa Alfa, la General Alfa de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya explotaba yacimientos de asfalto allá en el campo Guanoco, en oriente del país, en Anzoátegui, empieza a buscar petróleo de oriente a occidente en toda Venezuela. No es sino hasta el 14, hasta 1914, julio de 1914, cuando revienta el Sumaque 1, más o menos unos 250 barriles de petróleo diario, y ya entonces, en ese momento, se conoce a Venezuela como una potencia petrolera. Llega 1922 y la explotación del Barrosos II, más o menos unos 100.000 barriles, salieron por ahí lluvia de petróleo durante 9 días, convierte a Venezuela ya en un país definitivamente de producción petrolera. Ya para entonces, en 1908, Juan Vicente Gómez le había dado un golpe de Estado a Cipriano Castro, redujo el mandato de 7 años a 4 años porque así le convenía. En 1922 también dijimos que se crea la primera ley de hidrocarburos a través de Rudencindo Torres, que después es despedido, por supuesto, por insistencia o por presión de los representantes de las empresas petroleras americanas y anglosajonas que aquí estaban ya explotando petróleo. Bueno, tenemos entonces que para 1935 muere Juan Vicente Gómez y se instala o lo sucede en el poder Eleazar López Contreras, en lo que llamamos la transición de la dictadura del castrismo gomecismo al inicio, a la apertura de la democracia, y se hacen elecciones, enfrenta la primera huelga petrolera en 1936, asume Isaías Medina Angarita su primer periodo, en el segundo periodo es derrocado, estamos hablando ya entonces que en 1943 Isaías Medina Angarita aprueba la nueva ley de hidrocarburos y también la ley de concesiones que no permitían más de 40 años. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial que se inicia en 1939 y termina definitivamente en 1945. Isaías Medina Angarita es derrocado en su segundo periodo por un movimiento militar cívico encabezado por Rómulo Betancourt, quien se mantiene en el poder hasta 1947, donde resulta electo el célebre escritor venezolano Rómulo Gallegos. Pero como a los golpistas le dan golpe, bueno, en el 1948 una trilogía militar encabezada por Delgado Charbón, Marcos Pérez Jiménez y otro coronel ahí, le dan el golpe de Estado. Bueno, lo importante en esta parte es que ya para ese momento, 1948-1950, Venezuela todavía tenía el 62% habitada en zonas rurales. Se celebra en 1941-1944, 2 veces queda Venezuela campeona de la Serie Mundial de Béisbol Amateur. Tengo que decir que cuando era muy muchacho conocí ahí a un célebre, o al pitcher que ganó el 1949 en La Habana, Cuba. No recuerdo ahorita el nombre, lo visitó o estuvo... ¿Cómo? No es José Antonio Castro, pero bueno, en todo caso, nosotros tenemos aquí entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se requiere de mucho petróleo. Por supuesto, ya Venezuela estaba catalogada como uno de los principales países productores de petróleo. Teníamos ya para 1946 producíamos 1 millón de barriles diarios de petróleo. Éramos el segundo productor de petróleo del mundo detrás de los Estados Unidos de Norteamérica, pero el primer exportador de petróleo. Para ese entonces las empresas petroleras, las corporaciones petroleras tenían más o menos en todo el país, en áreas de exploración y explotación, unos 10 millones de hectáreas.
se inicia también lo que obliga la ley de hidrocarburos, como era la construcción de refinerías, no llevarse el petróleo crudo como materia prima para aguas abajo, procesarle y darle derivados allá en los Estados Unidos, en Europa, sino que se obliga a las compañías transnacionales a crear o a fundar o a construir las refinerías para producir aquí en Venezuela el queroseno, la gasolina, la nafta y todo lo que, los lubricantes, etcétera. Y bueno, le toca a la Shell fundar allá o crear allá, construir en el estado, en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, lo que conocemos como la refinería de Cardón, y a 10 kilómetros la creó, le funda la refinería de Amuay, incipiente ahí, 60.000 a 90.000 barriles diarios de petróleo se procesaban en lo que hoy conocemos como el complejo refinador de Paraguaná, que tiene una capacidad de 600.000 barriles diarios. Le hizo mucho daño, por supuesto, la huelga petrolera y el paro petrolero del año 2002-2003, pero de una u otra manera, ahí está todavía las dos refinerías Amuay y Cardón en manos de PDVSA y sigue refinándose ahí todos los derivados del petróleo. Aquí tenemos entonces que también en esa época entra en vigencia con el gobierno de Rómulo Betancourt, y tenemos a Juan Pablo Pérez Alfonso la ley del fiti-fiti, lo que llamaban los 50% de la ganancia para las compañías norteamericanas, las grandes corporaciones, y el otro 50% de las ganancias para los venezolanos. Ya dijimos que también se forman los primeros sindicatos y se inicia la campaña también contra el paludismo, una pandemia que tenía azotada a Venezuela, y esto por supuesto con el apoyo y la ayuda. Eran beneficios que se estaban derivando ya de la explotación petrolera, de la comercialización petrolera, de la exportación petrolera. Tenemos que para 1948, 3 décadas después de explotación, tenemos la primera promoción de ingenieros petroleros graduados en la Universidad Central de Venezuela. Pero hay un caso curioso: en 1950 un solo bachiller aspiró a estudiar allá en la UCB ingeniería de petróleo, es decir, aun cuando habían pasado 3 décadas y el petróleo marcaba el ritmo de toda la actividad económica en el país, para muchos venezolanos que vivían en la capital o en otros estados, en otras regiones no petroleras del país, era un tema extraño el tema del desangre, en verdad, de la industria petrolera. Por eso en 1950 un solo bachiller hace para inscribirse en lo que era esa parte. Bueno, ya ahora sí, ya en 1954 años después se inauguran definitivamente la refinería de petróleo a través de Amuay y de Cardón. ¿De dónde le llegaba el petróleo? De aquí, de los pozos petroleros del lago de Maracaibo. Se construyó un oleoducto y un gasoducto que va desde el lago de Maracaibo por toda la costa hasta Paraguaná. Para 1950 ya teníamos aquí en Venezuela 5 millones de habitantes. Solo 44.000 trabajadores estaban empleados en la industria petrolera, es decir, el 4% del empleo de Venezuela lo absorbía la industria petrolera, pero aportaba el 54% de los ingresos fiscales y el 93% de las exportaciones. Imagínense ustedes. Bueno, aquí en 1952 Venezuela tiene la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente desconocida por entonces presidente dictador Marcos Pérez Jiménez, y se perpetúa en el poder hasta 1958. Ahí tenemos que la explotación petrolera se expande a oriente, se expande a occidente, y otro de los temas importantes es que el gas natural o el gas asociado al petróleo se quemaba, se perdía, y a través del ministro de Hidrocarburos, Luengo, hace que se utilice el gas para inyectar los pozos petroleros y tener mayores producción o mayor productividad en la explotación petrolera, idea que había iniciado Juan Pablo Pérez Alfonso.
Aquí tenemos que se construye aquí mismo en el lago de Maracaibo, a 11 kilómetros de la orilla, la planta de gas de Tijuana, Tijuana 1, Tijuana 2, con capacidad para 4 millones de metros cúbicos. Imagínense ustedes, ya entonces estábamos produciendo en 1955 2 millones de barriles diarios. Seguíamos siendo el segundo país productor de petróleo del mundo, pero el primer exportador. Ya teníamos una producción de 1 millón de barriles. Muchas obras de infraestructura inician a construirse, carreteras, autopistas, puentes, túneles, puertos, aeropuertos en Venezuela, y todo gracias a ¿qué? A la renta petrolera. Tenemos obras emblemáticas en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, como el teleférico que vaya o que hoy conocemos, o como siempre se llamó, el Guaraíra Repano, y también el Hotel Humboldt, tremendo hotel, por allá estuvimos en estos días. Para 1950 los países del Golfo Pérsico, exactamente en 1956, Hamar Nasser, presidente de Egipto entonces, nacionaliza el canal de Suez y crea, por supuesto, una escasez de petróleo en el mundo, que por supuesto en ese momento favorece a Venezuela. Y es que el canal de Suez estaba en dominio de los ingleses, y por supuesto, bueno, colocó ahí en el canal varios buques de petróleo, los hundió, impidió el paso. Eso llevó el incremento o aumentó el precio del petróleo. Tenemos también como dato curioso para esa misma década la primera promoción de ingenieros petroleros de la Universidad del Zulia, que a partir de ahí, bueno, lo que tenemos ahí una cantera de talentos de ingenieros petroleros que se fueron preparando para lo que vino después y lo que hoy estamos viviendo todavía. Para el 23 de enero de 1958 es derrocado Marcos Pérez Jiménez por un movimiento cívico militar, y se va a elecciones el 7 de diciembre de ese mismo año y gana Rómulo Betancourt. Entre otras cosas, hay un incremento en los impuestos para favorecer esa parte del nacionalismo que estaba sucediendo allá en el Medio Oriente. Se funda también en 1960 la CBP, la Corporación Venezolana de Petróleo, que era una política nacionalista, la venezolanización del petróleo, porque es que la Corporación Venezolana de Petróleo se creó como la empresa matriz venezolana para dirigir los destinos en el futuro del petróleo venezolano en cuanto a la exploración, la explotación, la misma refinación y también, por supuesto, la distribución. Todos recordamos aquellos famosos avisos de la CBP. Bueno, también bajan los precios, caen los precios del petróleo porque entra Rusia como país productor de petróleo en 1959. Con el tema de los países árabes, el presidente Eisenhower de los Estados Unidos de Norteamérica limita las compras de petróleo a los países y produce, refina y utiliza su propia energía con materia prima propia. Esto afecta, por supuesto, a Venezuela porque caen los precios del petróleo. Ahí tenemos entonces que se da allá en Arabia con la convención del primer ministro de petróleo de Arabia Saudita, Abdullah Al-Takiri, con Juan Pablo Pérez Alfonso. Y eso le da origen a lo que un año después fue o es lo que hoy conocemos como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una necesidad ante el ataque de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, los países productores de petróleo que ya un año antes se habían reunido, dan como concreción o materialización de la primera reunión la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estaba Venezuela, estaba Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y también Irak. Y después se adhirieron otros países más. Hoy día también la Organización de los Países Exportadores de Petróleo domina el 43% o produce el 43% del petróleo que se consume en el mundo. Para 1962 la producción petrolera de Venezuela estaba
en 3 millones de barriles diarios. Empieza la expansión petrolera, la integración territorial entre las zonas, las ciudades, los estados productores de petróleo y los estados vecinos que no producían petróleo. O sea, tenemos una Venezuela modernizándose y una Venezuela rural. Entonces, estos estados que producían petróleo a través del Estado-Nación o nacional iniciaron a hacer inversiones en los estados vecinos o aledaños en cuanto a vivienda, en cuanto a viabilidad, en cuanto a cualquier cantidad de obras que se hicieron. Ahí nosotros teníamos como renta petrolera, se invierte y se producen millones y millones de dólares. Estaba el ingreso per cápita para los venezolanos el mayor de Latinoamérica, el Caribe y muchos países del mundo. Por eso los brasileños, los mexicanos, los colombianos, los centroamericanos, los caribeños no pueden olvidarse de las bondades del pueblo venezolano, del gobierno venezolano, haya sido cualquiera, que le abrió las puertas para que en los tiempos de la bonanza del petróleo ellos pudieran venir a trabajar aquí y recibir su litrico de petróleo también para mejorar su calidad de vida, que le era imposible manejar o tener allá en sus países. Aquí tenemos que para esa época las contradicciones que habían en el mundo por el consumo petrolero, por la contaminación, obliga a las grandes corporaciones petroleras internacionales a entrar a los medios de comunicación. Se crean una serie de noticieros, aquí podemos recordar el noticiero de la Creole Petroleum Corporation, ¿se acuerdan? Canal 2, y así también las otras empresas, la Shell de la Royal Dutch de Holanda también crea su noticiero, y hay revistas y hay periódicos y se invierte en agricultura, en agroquímicos, etcétera. Era la época de la bonanza petrolera. Para 1963 gana las elecciones Raúl Leoni, periodo 1964-1969. Hay un aumento en la producción petrolera. Ahí sigue la CBP, que estaba cumpliendo prácticamente sus primeros años. Tiene una gran significancia en cuanto a las otras empresas transnacionales extranjeras que estaban bastante preocupadas por el auge que estaba teniendo la CBP, empresa netamente venezolana. Para 1967, unos geólogos, ingenieros venezolanos descubren los grandes yacimientos que llaman la faja bituminosa del Orinoco, hoy conocida como faja petrolífera Hugo Rafael Chávez Frías. Desde ese momento, con un precio de petróleo de $1.50, no era rentable producir ese petróleo, porque eran petróleos pesados, extrapesados, que por su viscosidad, la manera de explotarlo, la manera de transportarlo, no era rentable, y ese proyecto entonces dejó ahí de ser explotado como tal. Pero el gobierno también invierte en lo que conocemos como las industrias básicas. Una obra de Raúl Leoni emblemática, producto de la renta petrolera, es la represa del Guri. Podemos decir que es producto de la renta petrolera en ese momento. Bueno, Venezuela iba a la modernidad. Caracas era vista como una de las grandes capitales de Latinoamérica, el Caribe, del mundo. A Caracas quería venir todo el mundo a vivir, a trabajar, a hacer negocios. ¿Gracias a qué? Al petróleo. Bueno, llega 1970, ya nosotros teníamos ya el doble de población que teníamos, 10 millones de habitantes. El 64% de la población ya vive en zonas urbanas y la diferencia, el otro 36% en zonas rurales. Estamos produciendo 3 millones de barriles de petróleo. También se crea ahí o se decide ahí no más concesiones, no más concesiones. Tenemos aquí el precio del petróleo en esos 20 años, más o menos estuvo en el orden de los $2. Imagínense, prácticamente nada. ¿Cuánto petróleo se llevaron sin contabilizar, sin pagar, cuando no existía el servicio de contabilización que crea Juan Pablo Rudencindo Torres en 1928?
Venezuela es catalogada para los años 60 como el país con la unidad monetaria más estable del mundo. Teníamos un dólar a 4.30, está barato, dame 50 años después, decíamos así. Eso favorecía, por supuesto, las importaciones en detrimento de las exportaciones, porque no éramos competitivos para exportar, todo era más barato traerlo con las divisas que recibíamos del petróleo. Eso causó, por supuesto, daños estructurales en la actividad económica nacional, que hoy día lo estamos pagando por no haberle hecho caso a Arturo Uslar Pietri, aquello de sembrar el petróleo, que no es sino la diversificación de las actividades económicas en el país. Y aun cuando se intentó en los años 50 la sustitución de importaciones con la creación de nuevas empresas, nuevas industrias, no se llegó a tener en verdad una consolidación de todo lo que podíamos producir aquí en Venezuela y consumir aquí en Venezuela, porque teníamos abundante cantidad de dólares. Esa es la verdad. Aquí tenemos una cifra récord. Miren, en 1970 nosotros teníamos una producción de 3.740.000 barriles diarios de petróleo. Bueno, en el Medio Oriente también empieza a explotarse y empieza a aumentarse la producción, el auge de la producción petrolera. Solo alcanzaba para CBP, la industria nacional, el 3%. También se crea la primera empresa de explotación petrolera nacional, la Mito Juan, acciones de 10 bolívares. En ese momento, está barato, pues, ¿quién hubiera estado ahí para invertir en Mito Juan? Bueno, 50 años de producción de petróleo trae ya sus consecuencias en los países del lejano y el Medio Oriente, en África, Libia, Argelia, Irán, Irak. Todos estos países entran en guerra con Israel, y por supuesto en ese momento, unos meses después, estalla la guerra del Yom Kippur, que es la guerra de los países árabes contra el Estado sionista de Israel, y por supuesto los Estados Unidos. Estos países deciden embargar, y eso crea un impacto en la economía mundial, porque el petróleo era el fósil que movía la economía mundial. Mientras tanto, en Venezuela, en 1971, ya Caldera, en su segundo año de gobierno, promueve la ley de reversión petrolera, y también obligaba a las empresas del Estado venezolano, a la CBP y a las otras empresas, que le entregaran el gas. ¿Y qué es la ley de reversión petrolera? Bueno, se vencían las concesiones que dio Isaías Medina Angarita con la segunda ley de hidrocarburos en 1943, vencían en 1983. Es decir, Rafael Caldera, con esta ley, obligaba a que las empresas, corporaciones extranjeras, le devolvieran al Estado venezolano, a la nación venezolana, toda la actividad petrolera y todos los activos petroleros que tenían en Venezuela, que venían desarrollando industrialmente desde 1914. Eso, por supuesto, al no haber ya concesiones, no más concesiones, los gringos ya habían desanimado su interés en Venezuela, y lo que nos pertenecía por derecho en 1983, que era lo que indicaba la ley de reversión, era el inicio del camino de lo que posteriormente, 5 años después, conocemos como la nacionalización de la industria petrolera. Le toca al presidente Carlos Andrés Pérez, pero aparte de la ley de reversión petrolera, bueno, ya obligaba que toda la explotación del gas asociado al petróleo y al gas libre que había en los yacimientos del subsuelo eran propiedad y eran manejados directamente por el Estado venezolano. Aquí tenemos que en 1973, cuando gana Carlos Andrés Pérez, creo que el candidato de COPEI se llamaba Lorenzo Fernández, él asume Carlos Andrés Pérez en 1974, ya consigue una OPEC fortalecida. Ya hablamos de la guerra del Yom Kippur, ya hablamos que el petróleo, o cuando se inicia la guerra de los países árabes contra el Estado sionista de Israel,
los Estados Unidos embargados y el precio del petróleo, que era de $2, pasa a $12. Bueno, ahí fue cuando nosotros conocemos lo que llamaron muchos, y éramos nosotros muy jóvenes, la Venezuela Saudita, que hubo que crear corporaciones, Fondo de Inversiones de Venezuela. Era tanto el dinero que ingresaba a Venezuela desde el año o después de la guerra del Yom Kippur hasta 1979, 78, que hubo que crear cualquier cantidad de fondos para poder traer estos dineros y poder invertirlos y reinvertirlos en Venezuela, pero que no se dio como hubiéramos nosotros esperado. El mismo Carlos Andrés Pérez para 1975 firma el proyecto de nacionalización de la industria petrolera nacional, pero no es sino hasta el 1 de julio cuando se lleva a la práctica. Bastante debate, bastante discusión hubo ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la República en los años del proyecto de nacionalización. Muy recordado el artículo 5º de la Ley de Nacionalización, que reservaba al Estado venezolano toda la actividad petrolera, desde la exploración, explotación, refinación, comercialización. Bueno, ya nosotros traíamos una generación de trabajadores petroleros, de técnicos, de ingenieros, formados muchos en universidades venezolanas, en la Universidad de Oriente, en la Universidad Central de Venezuela, sobre todo aquí en la Universidad del Zulia. Llega el 1 de enero de 1976 y se aparece el presidente de la República, y ahí en lo que conocemos, en el hito del Sumaque 1, ahí le da el ejecútese ya a la práctica en funcionamiento de lo que es ya la industria petrolera nacionalizada. Uno se pregunta, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos esperado 1983 y se le hubiera dado cumplimiento a la ley de reversión petrolera? Hubiésemos tenido nosotros que pagar lo que le pagamos a los Estados Unidos de Norteamérica, a los ingleses, a los alemanes, a los holandeses, por esos activos que ya por ley de reversión nos pertenecían, que si bien no hubo más concesiones y las concesiones eran hasta 40 años, nosotros pudiésemos haber hecho mejor negocio, que si fue un protagonismo de Carlos Andrés Pérez haber adelantado antes de esperar lo que conocemos como 1983, el año ya definitivo para que la industria petrolera manejada por extranjeros, por corporaciones extranjeras, definitivamente se fueran y nos dejaran a nosotros todo lo que nos habían dejado. Ya ellos habían dejado de producir, habían dejado de explorar. Nosotros vivimos la bonanza petrolera en los años 70, no la aprovechamos, esa es la verdad. Carlos Andrés Pérez vio el momento de nacionalizar, nacionalizó, quedó ahí ese artículo 5º muy peleado por los diputados del Partido Comunista de Venezuela. Recuerdo los debates que se dieron ahí con Héctor Mujica, trabajador de la industria petrolera, y otros célebres venezolanos de la izquierda que lamentablemente después saltaron la talanquera. Le tocó a Carlos Andrés Pérez unificar todo el manejo de la industria petrolera nacional en lo que conocimos primeramente como Petroven, Petróleos de Venezuela, que después pasó a ser PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. 13 empresas operadoras se agruparon en torno a PDVSA, las más famosas, las más conocidas, Maraven, Lagoven, Meneven. Así termina el ciclo 1944-1976 de la historia de la industria petrolera en Venezuela. Terminamos la segunda parte, queda una parte importantísima, que es 1976, tiempos de ahora, tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías, tiempos de la internacionalización de la industria petrolera, tiempos de la faja petrolífera del Orinoco, del reconocimiento que en la faja petrolífera del Orinoco no hay ningún bitumen, que es un petróleo pesado, extrapesado, que tiene sus características particulares en cuanto a la explotación y en cuanto al traslado a la refinería. Para eso se construyó allá en Anzoátegui la refinería de José. Y cuántas cosas pasaron de 1976, la compra de Citgo
en 1985, el 50% en 1990. La era Chávez y lo que tenemos hoy en día en verdad como la industria petrolera nacional. Todo eso lo vamos a seguir detallando, debatiendo en la tercera parte de la historia del petróleo en Venezuela. Yo creo que es un tema bastante importante. Hemos hablado de fechas históricas para la actividad económica de Venezuela, hemos hablado de hechos y acontecimientos históricos que vale la pena recordar, leer, investigar para saber el por qué nosotros hoy día estamos en la situación que estamos. Y en un gobierno como el que tenemos, un gobierno revolucionario que inicia Hugo Rafael Chávez Frías y que preside hoy día Nicolás Maduro Moros, no podía ser de otra manera que defender, seguir defendiendo nuestra industria petrolera. Que el gas es contaminante, sí, el carbón es más contaminante, el petróleo es contaminante. Tenemos suficiente petróleo, tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, 303 mil millones de barriles ahí en la faja petrolífera de Orinoco y más de 80 mil millones de barriles en los campos convencionales, lago de Maracaibo, en los llanos orientales, llanos occidentales, seguimos teniendo asfalto. Somos nosotros y seguiremos siendo nosotros por unos cuantos años más un país productor de petróleo, pero con nuevas intenciones de la diversificación económica para poder producir lo que nosotros necesitamos consumir, para exportar excedentes no solamente de petróleo, de gas, de carbón si fuera necesario, de oro, cualquier cantidad de corporaciones económicas tenemos aquí en Venezuela para seguir adelante. Bueno, voy a despedir ya esta segunda parte de la historia del petróleo en Venezuela, pero antes de despedir el programa vamos por supuesto a saludar. No sé si tenemos algo más ahí de las personas que están escritos por las redes sociales. Aquí tenemos Miguel Rivera, excelente alcalde, Leonardo Rincón, que viva Padilla, José José, no volverán los fascistas, Valeria Vera, mi alcalde, Valentina Fernández, no me pierdo su programa, saludos y bendiciones, amén. Francis Rivera, Almirante Padilla, la próxima Dubái, qué bueno. Leo Silva, saludos alcalde, Dios lo bendiga siempre. Oscar Pérez, victoria, victoria y más victoria con usted y Nicolás Maduro, ese es el camino. Jorge Luis Villalobos, usted sabe mucho de historia, alcalde, gracias. Manuel Terán, bendiciones y saludos, alcalde. Moisés, saludos, alcalde. Aquí seguimos. Michael Rafael, Almirante Padilla lo que dio fue una cátedra en las pasadas elecciones. Somos ejemplo de lealtad y disciplina, sin ser corredor electoral, pero comprometidos con este proceso revolucionario, carajo. Héctor Nava, buenas noches, alcalde. Al privado le envié un mensaje propicio para el reconocimiento de su liderazgo y de la victoria de Maduro, como es por aquí. Bueno, vamos a ver si leemos por allá. Héctor Nava, ese mensaje es para que lo lea en el programa. Pedro Luis, venceremos, alcalde. Nicolás Figueroa, sin duda alguna el mejor programa de Venezuela, gracias. Me encanta cuando me escriben así. Estoy bochado pues. Antonio Gil, fui en carnavales y volveré a ir, grandioso cambio para bien desde que usted tomó el poder, gracias, el poder lo tomó el pueblo, yo soy el administrador de los bienes de ese municipio, pero ahí manda el pueblo. Aquí Eli Parra, mi futuro gobernador, bueno, lo estás diciendo tú. Ramón David, saludos señor alcalde. Luis Acosta, feliz desde que usted ganó todo un cambio 100% brutal, venceremos. Génesis Silva, bendiciones alcalde, excelente programa y gestión gubernamental, gracias. Rafael Rodríguez, la isla brilla con su presencia, qué bien. Eddie Aguirre, una clase de geopolítica, la respuesta que le acaba de dar a esos vendepatria, la espada de Bolívar sigue viva en América Latina, gracias. Rincón Valeria, la mejor gestión de todas. Roger Lee de Los Ángeles, bendiciones alcalde, Chávez vive, la patria sigue. Gabriela Castellano, en camino a su reelección, alcalde, esperemos. Yesenia Contreras, saludos, alcalde, bendiciones. ¿No hay otra página por ahí? Bueno, voy a terminar, voy a complacer al alcalde, al organizador del partido Almirante Padilla, Héctor Nava. Él me manda a decir este mensaje y me pide que se lo diga en público. Bueno, vamos a decírselo en público. Pues, buenas noches, alcalde, saludos desde nuestro promisorio municipio Almirante Padilla, encaminado bajo su excelente gestión a convertirse en un municipio de paz, progreso y oportunidades. Como coordinador de organización del PSU municipal y en nombre de todas nuestras estructuras
políticas de base, calles, comunidades, VC, EPP y EPM. Lo felicitamos por el liderazgo político demostrado por usted en su excelente gestión de gobierno, que se tradujo en la gran victoria electoral del 28 de julio con un 72% de los votos válidos, porcentaje que fue el más alto de los 335 municipios. Algunos han querido minimizar ese gran triunfo alegando que solo contamos con 9.000 electores y 8 VC. A esos que nos miden bajo esa óptica obtusa les digo que aún con 100 VC y 100.000 electores también sacaríamos ese 72%, porque no se trata del análisis cuantitativo, sino del análisis cualitativo, porque en nuestro municipio prevalece una unidad política férrea en torno al partido y a la acción de gobierno que bajo su conducción hemos construido. Seré portavoz ante las instancias políticas regionales y nacionales para que reconozcan con un espaldarazo nuestro trabajo y nuestras luchas para que el presidente Nicolás Maduro venciera contundentemente en nuestro municipio. Hasta la victoria siempre venceremos. Bueno, gracias al licenciado Héctor Nava, ex alcalde del municipio Almirante Padilla. Bueno, se me acabó el tiempo. Que Dios los bendiga. Regresamos el próximo lunes con el programa número 203, Visión Global Más Plus, por aquí, por el mejor canal del occidente del país, el canal 11 del Zulia, y transmitido por Radio Nacional de Venezuela. Dios los bendiga. Ojo al dato, 928.000 barriles por día registró la producción petrolera venezolana en julio, un 0,6% con respecto a junio. Cifras oficiales que destacan el informe publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. Son 4 meses consecutivos de incremento en su producción tras una caída de 874.000 barriles por día en marzo, y aun cuando en el mes de abril Estados Unidos reanudó sus sanciones ilegales en el sector. El incremento ocurre en momentos en que este país ha hecho un llamado a empresarios extranjeros para invertir en el sector petrolero. Y es que con sus vastas reservas de más de 300.000 millones de barriles de petróleo, Venezuela juega un papel crucial en la geopolítica energética mundial. Su posición estratégica en América del Sur, junto con sus puertos enfocados en rutas comerciales clave para países de Occidente, otorgan al país una centralidad singular en las dinámicas del mercado global. La producción del principal motor económico de Venezuela y su mayor fuente de divisas se ha recuperado de manera sostenida desde 2020 a través de la planificación y el logro de alianzas estratégicas con estados y gigantes internacionales del sector energético. Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, SEDEBAPPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.